Perfecto. Y ahora Javier Echaide, de Ataca Argentina, acá al lado mío. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias a Foco por la invitación y es muy bueno estar compartiendo con ustedes este espacio también de un poco de reflexión. Con muchos nos conocemos ya desde hace 20 años. Yo lo miro aquí que ahí sentado y venimos de la autoconvocatoria anual ALCA, que hay más o menos. Yo era un niño cuando empecé con estas cosas. Ahora ya nos hemos quedado calvos incluso. Y si hay algo que en estos 20 años yo he podido compartir, aprender, caminar un poco y ver este tipo de cuestiones, es que nos enfrentamos a un problema que creo que es evidente. Y es que lo que estamos haciendo nosotros es luchar contra el poder. Básicamente, liso y llano. Y eso siempre implica un problema. Eso siempre implica un problema. Porque si nosotros estamos luchando contra el poder, eso significa que nosotros el poder no lo tenemos. Y al poder no se lo doblega pidiendo permiso. Y esa es la raíz de todos los problemas. O sea, es una situación de hecho. Si nosotros le queremos poner edulcorante, lo queremos, o sea, decir con otras expresiones, pero sabemos que es así. Sabemos que es así. ATAC se conformó, o sea, ATAC es una red de resistencia global. Para aquellos que no conocen esta expresión también bastante edulcorada, es lo que se mal denomina los movimientos antiglobalización, ¿sí? Se constituyó en Francia a fines de la década del 90 y desde Francia se empezó a armar como una red internacional y en Argentina existimos desde hace más de 20 años, ¿sí? Empezamos en el 99, si no recuerdo mal. Básicamente el inicio de ATAC como organización a nivel global tiene que ver con una preocupación, o sea, tiene que ver con focalizar en el centro de las preocupaciones el sistema o modelo de globalización neoliberal capitalista. Y cómo ese modelo de globalización empezaba a fijar nuevas reglas de juego. Y eso involucraba distintas agendas, ¿sí? ATAC nace con una propuesta que era, y sigue siendo, la implementación de un impuesto al movimiento de capitales especulativos, o sea, lo que se conoce como la tasa Tobin, ¿sí? Ese, digamos, fue el meollo inicial del trabajo de ATAC. Pero eso a nosotros, tanto internacionalmente como en Argentina en particular, nos derivó a muchas otras agendas en las cuales se veían involucrados todos los temas de globalización. O sea, no solamente la tasa Tobin como propuesta o el movimiento de capitales, sino también los paraísos fiscales, sino también los tratados de libre comercio, sino también la protección en términos legales de las inversiones extranjeras, que es la forma en las cuales el movimiento de capitales adquiere en tratados vinculantes, que son los tratados de protección de inversiones, en las demandas en que las empresas multinacionales presentan contra los estados ante tribunales arbitrales como el CIADI, en la vinculación que esos temas tienen con cuestiones de derechos humanos y cuestiones ambientales, y ahí nos traemos un poco para estos pagos, porque nosotros no nacemos como organizaciones de derechos humanos o como organizaciones ambientales. O sea, nosotros somos una organización típica y propia de las cuestiones comerciales, económicas, financieras, o sea, analizamos ese meollo. Ese es el tema de ATAC. Entonces, ¿por qué estamos acá? Porque la agenda ha ido llevando las preocupaciones a las cosas más elementales, que, o sea, parece mentira, ¿no? Que en pleno inicio del siglo XXI estemos hablando de las cosas más elementales. ¿Por qué? Porque este sistema capitalista nos tiene en la extensión de su explotación, de su ánimo de lucro, de su, o sea, de su incremento, claro, o sea, de su ambición, o sea, en el incremento de acumular cada vez más riquezas, o sea, tensa la cuerda a punto de romperse. O sea, hablábamos con Quique, segundo desayuno mediante, el tema de la Agenda 2030. O sea, nosotros podemos estar discutiendo, y recién con Leandro, mientras iba mencionando muchas cosas con las que, o sea, conozco el caso Barrick, o sea, es nada, bueno, no voy a traer a colación la misma cosa porque creo que
que compartimos la misma visión, en donde las multinacionales se presentan judicialmente junto con los gobiernos. Eso es y se supone que los gobiernos están para defender los derechos de la gente, pero no se daba esa situación en los casos concretos. Y trazaba más o menos una periodización de cómo se ha venido gestionando, o mejor dicho, armando una red o una serie de instrumentos en las cuales se ha ido avanzando paso a paso a nivel internacional esta cuestión de tratar de regular al accionar de las empresas multinacionales en virtud de las cuestiones relativas a derechos humanos o más o menos. La primera que se me vino a la mente es del Pacto Global de 1999. Me puedo estar olvidando de varias, ¿no? La ISO 26000 es del 2010. El informe Ruggie y los principios rectores es de 2011. El grupo de trabajo en el Consejo de Derechos Humanos en materia de derechos humanos y empresas multinacionales se formó en el año 2012. La iniciativa para iniciar una negociación sobre el acuerdo vinculante entre empresas y derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas empezó en 2014. Estamos en 2022 y terminando. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, evidencia las dificultades, ¿sí?, que tenemos para, o sea, para regular, iba a decir doblegar, me parece demasiado ambiciosa la palabra, sí, o sea, solamente regular, contener, marcar la cancha del accionar del poder económico y político, como se decía al principio, que está encarnado en las empresas multinacionales. O sea, que es algo que desde los 90 para acá se ha venido desarrollando y son un actor, querramos o no, son un actor determinante para el diseño de las políticas públicas y no públicas. O sea, son los que marcan el pulso de lo que pasa en el planeta. Y es un pulso bastante complicado porque parece que tiene taquicardia y la Agenda 2030 es el límite. O sea, después de 2030 es un punto de no retroceso de las situaciones ambientales. O sea, si no lo cambiamos en 8 años, 7 años, pues ya estamos terminando el año, nada, vamos a, no sé, hacer la caminata a Luján después de eso, o sea, porque no nos queda mucha cosa. O sea, porque no vamos a poder retrotraer la situación porque ya se va a empezar a desencadenar una serie de situaciones que no vamos a poder contener. Y si eso, vuelvo a repasar la lista de que venimos desde 1999 para acá, en pasito a pasito y que no sé qué, no tenemos tiempo. Ya no, o sea, honestamente, no tenemos tiempo. Y ya se está diciendo que la Agenda 2030 no va a poder ser alcanzada. Que los ODS no van a poder ser alcanzados. No tenemos tiempo. Eso cruzado a la puja de intereses, al juego que tenemos enfrente. O sea que si nosotros decimos blanco, hay alguien del otro lado que dice negro. Yo entiendo, y hasta puedo compartir, que en situaciones en donde se intenta ejercer o avanzar en una regulación, en mitigar, en prevenir, ¿sí?, en marcos de prevención, es necesario negociar, es necesario establecer mecanismos de diálogo, es necesario acercarse porque uno no está solo en el universo. Pero cuando ya se está hablando de violaciones a los derechos humanos, ahí no hay capacidad de negociación. No se puede negociar cómo vamos a destruir nuestro planeta. No podemos negociar hasta dónde podemos soportar la explotación. O sea, hay cosas en las cuales nosotros tenemos que poner la línea roja nuestra. Porque si no la ponemos nosotros como sector, nos la va a poner alguien de otro sector, de otro lado. O sea, nosotros como sociedad civil tenemos intereses que defender. Y es un juego de defensa de intereses. Las corporaciones tienen sus intereses, los estados y los gobiernos de turno tienen sus intereses, y las organizaciones de la sociedad civil tenemos que tener los nuestros para fijar esas líneas rojas. Y eso lo tenemos que decir bien claro. Y ahí estarán nuestras propias negociaciones, a ver dónde ponemos las líneas rojas, en más, en menos, pero tenemos que tenerlas, y cuando son líneas rojas, son líneas rojas. O sea, tenemos que hacer frentes comunes frente a esas situaciones, a esas cuestiones, porque básicamente no tenemos tiempo, y hay cosas de base que tenemos que saber y tener en claro que son innegociables.
Así que en ese sentido, hemos visto de manera, como una gran oportunidad y de manera muy interesante, los avances y las negociaciones que desde el 2014 se vienen haciendo en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos por la creación de un código vinculante entre empresas multinacionales y otras empresas y derechos humanos. O sea, realmente nos parece, porque sería el primer instrumento internacional de hard law, o sea, de códigos vinculantes para poder implementarse, ¿sí? Mientras que el resto de las regulaciones normativas, etcétera, son no vinculantes, ¿sí? Son de soft law, y bueno, y es lo que hay, ¿sí? Pero también vemos con preocupación cómo ese proceso tan interesante también ha recibido obstáculos. Ha sido, porque es esto, es puja de intereses. Entonces, ha sido y sigue siendo un terreno en el cual esa puja de intereses se da, y creo, en lo personal, pero en la ATAC también compartimos, que es una de las arenas más interesantes en las cuales estas negociaciones sobre estos temas se están dando a nivel internacional hoy. O sea, tenemos compañeros que están, obviamente en Europa, que siguen el día a día, digamos, el tramo a tramo del avance de estas negociaciones, y compartimos miradas, discutimos, o sea, nos encontramos cada tanto en donde podemos, pero, o sea, para ver, digamos, cómo avanzan, y una de las preocupaciones que se tenían antes de la última ronda de negociación, digamos, era que el proceso venía estancado. Y esa era la gran preocupación, que parecía que con esta última ronda de este año, proceso básicamente se le ponía la firma como para que el código vinculante o no salía ni código, o no salía vinculante, o no salía nada, ¿sí? Y pareció como que el proceso, en cierta manera, todavía tenía ciertos estertores, o sea, no estaba del todo muerto, sino que podía revitalizarse y podía avanzarse. Pero ahí nosotros como sociedad civil tenemos que ser los responsables en darle los primeros auxilios del RCP, como para que eso no se termine de caer, porque los intereses y las presiones son muy grandes por parte de empresas, o sea, del sector privado, por parte del sector público también, ¿sí? Porque ahí los gobiernos y los distintos estados, no todos, algunos, inciden, y no precisamente con una visión progresista, preocupada con las cuestiones sociales, o copada, como diría uno, a los intereses que uno puede llegar a defender. Nada, en ese sentido, o sea, nosotros hemos venido trabajando en distintas agendas en donde estas cuestiones pueden llegar a negociarse, los temas ambientales, los temas de derechos humanos, la incidencia de las empresas en estas cuestiones. Esto ha sido parte de agendas de discusión en el G7, en el G20, en la OMC, bueno, en donde foro, o en la COP, o sea, en donde foro hay dentro de esta amalgama de globalización y de reuniones se han dado internacionalmente, y cuando eso ha tocado darse en la República Argentina, nosotros, como fue la ministerial de la OMC en 2017 y la reunión del G20 en 2018, nosotros fuimos una de las principales organizaciones en hacer los foros de negociación alternativos, o sea, estar enfrente del armado de esas cumbres oficiales, y también estuvimos adentro de las cumbres oficiales. O sea, la estrategia del adentro y el afuera, pero también hay que decir que por ser una de las principales organizaciones más preocupadas sobre ese tipo de cuestiones, recibimos la persecución y la investigación ilegal y el espionaje que metidos. se ameritaba, por supuesto. Exacto. Entonces tenemos juicios pendientes, abiertos, como querellantes por ese tipo de cuestiones, así que ya que estamos entre compañeros, somos varios, ¿no? Y eso quiere decir que estamos por buen camino, porque si hay alguien del otro lado que se preocupa por las cosas que hace uno, eso quiere decir que las pocas cosas que uno puede llegar a hacer con los pocos recursos o las pocas voluntades o con lo que se puede, ya parece que es bastante como para tocarle la fibra a ciertos resortes de este poder que decía al inicio. No compartimos todas las miradas de todos y todas los que estamos presentes, o sea, y eso está bien, es saludable, porque si no estaríamos todos hablando a coro, y me parece que mientras tengamos la capacidad de poder reunirnos, tomar un cafecito y seguir juntándonos y encontrándonos en lugares en donde compartimos por lo menos las mismas preocupaciones,
creo que es saludable porque eso quiere decir que, nada, que mantenemos el interés por lo menos, como decía, hay una frase que a mí me gusta mucho de Albert Camus, que decía que el primer acto de libertad es decir no frente a lo inaceptable. Por lo menos somos algunos los que seguimos diciendo no cuando las cosas ya no nos gustan tanto. Así que muchas gracias. Bueno.